Tal? Buenas tardes, mi nombre es Radamés Villagómez. Bueno, yo no soy antropólogo de formación, yo estudié filosofía y filosofía de la ciencia y solo en el doctorado estudié antropología dentro de estudios mesoamericanos. Y ahí llevé a cabo trabajo etnográfico y es el que he venido realizando desde el doctorado hasta la actualidad en los Altos de Morelos, en diferentes pueblos como es Totolapan, Tlanepantla, Tlayacapan y Hueyapan, ¿no? Básicamente en esos pueblos. Y también he hecho trabajo de campo en Ecuador, en los Andes del norte de Ecuador, sobre todo en Cayambe, en una comunidad que se llama Pesillo, que son comunidades indígenas de habla quichua. Ese es el contexto donde he desarrollado trabajo etnográfico y sobre todo relativo a el tema del agua, el tema de digamos que en términos de mis intereses teóricos, siempre ha estado el tema de la antropología de la técnica, de la filosofía de la ciencia me fui hacia la antropología de la técnica y técnica en un sentido amplio, no en un sentido tecnócrata, y de ahí también surgió mi interés en el tema de los conocimientos locales, ¿no? El tema de técnica y conocimientos locales, el tema de agua en general, digamos, el agua como algo más que un recurso natural, un poco desde una perspectiva relacional, vinculado a el tema de la tecnología hidráulica, ¿no? Cómo se maneja el agua, cómo se aprovecha el agua, cómo se relaciona más bien las comunidades con aguas de deshielo, aguas de manantiales, sobre todo. Hay mucha reflexión, sobre todo en la filosofía de la ciencia, a un nivel muy abstracto, que sin duda tiene relevancia para pensar problemas de la relación de la ciencia y la sociedad, por ejemplo, que es muy importante, pero que finalmente también desde la filosofía se habla mucho del conocimiento situado. Y creo que no hay nada más situado que un escenario que no es hipotético, no es imaginario, no es experimental, como los escenarios empíricos de los que a veces la filosofía abreva, como puede ser, por ejemplo, los de la psicología social o escenarios empíricos que se basan en hipotéticos, ¿no? Sí, en escenarios hipotéticos. Yo creo que no hay mejor escenario que un escenario real que se puede etnografiar, donde confluye todo el condicionamiento, sobre todo cultural, social, sin que eso sea un determinante, ¿no? O sea, como que hay un determinismo cultural, pero sí creo que es la mejor manera de entender el conocimiento situado a partir de la etnografía, ya que está todo entrelazado, ¿no? Todos esos condicionamientos individuales, culturales, sociales, económicos, políticos. Entonces, eso da una riqueza y sobre todo, no solamente es una riqueza que ayuda a corroborar los intereses de las áreas teóricas, sino finalmente son escenarios empíricos que arrojan luz sobre un aspecto del mundo, ¿no? Del mundo que existe más allá de nuestras mentes, ¿no? Mundos sociales distintos, ¿no? Que eso es parte de lo que le importa a la antropología, ¿no? Esa diversidad cultural, pero también no solo diversidad cultural en términos de la otredad indígena o esa alteridad radical, sino esos otros mundos humanos, ¿no? Que se sobrelapan y que habitan unos con otros. Creo que esa es la relevancia, ¿no? Al menos desde donde yo vengo, arrojar luz sobre problemas reales, ¿no? No necesariamente para resolverlos, pero sí para entender su complejidad, y a lo mejor algunos también para, desde ciertas instancias estatales, si se quiere, o incluso contraestatales, encontrar espacios de interacción, no solo de intervención, pero no necesariamente, ¿no? O sea, también se arroja luz para entender la complejidad social y esa otredad, en la cual habitamos. Entonces, en ese sentido, un área que también me faltó decir, a propósito del tema del agua, digamos, un tema que se sobrelapa con eso es el tema del ambiente en general, ¿no? La antropología ambiental es uno de los temas que a mí me interesa y a propósito de lo de etnobiología o de la ecología política.
¿no? Entonces, es desde ahí, desde donde emerge mi interés por esta área emergente, si así se le quiere llamar, que es la etnografía multiespecies, eh, que una de las, digamos que, bueno, como vimos en el seminario, ¿no? Es un viraje dentro de la antropología que intenta sobre todo descentrar el antropos, ¿no? O sea, un poco hacer esta decomposición de lo que se entiende por ser humano en términos de el logos, ¿no? En términos de un logocentrismo, de una intencionalidad puramente humana. Es decir, es un interés por lo humano, porque si no dejaría de ser antropología, pero en un sentido mucho más amplio, mucho menos esencialista en términos de lo que por mucho tiempo se consideró el sujeto, ¿no? El sujeto y el objeto y esta forma de entender la epistemología. Creo que la etnografía multiespecie en el fondo trata de hacer eso, ¿no? De centrar el antropos a partir de ampliar nuestro entendimiento del entorno, ¿no? De ese entorno vital, de ese ambiente en el cual se desarrollan los mundos humanos en coparticipación con otros mundos. Entonces, dicho eso, creo que una de las cosas que a mí me ha interesado es tratar de distinguirla de esfuerzos previos que en la misma Academia Mexicana se han llevado a cabo por entender ese mundo natural, ¿no? O sea, por ejemplo, la etnobiología, que es digamos, no colonizada, pero ¿cómo decirlo? Habitada sobre todo por biólogos, ¿no? Por agrónomos, por todos estos científicos naturales que empezaron a tener un interés en el mundo social desde el estudio de la vida, ¿no? Muchas veces acompasándose con los esfuerzos propiamente en antropología mexicana, pero muchas veces también al margen de estos, o sea, como de una manera, como una especie de investigación, un paralelismo ahí de investigación que los llevaba a conclusiones, pues sí importantes, sí interesantes, pero que también a veces desde la antropología se veían limitadas o se veían como con ciertos sesgos que ya habían sido trabajados desde la antropología. Entonces, ese es un primer tema, ¿no? Esa integración entre la antropología propiamente dicha, profesional, mexicana, y esos esfuerzos desde otros derroteros por entender el mundo natural, ¿no? Como por ejemplo la etnobiología, posteriormente la ecología política, y justamente, como decía, uno de mis intereses era tratar de distinguir cuál es la diferencia, ¿no? De la etnografía multiespecie respecto a esta. Entonces, una de las, no conclusiones, pero sí como que avenidas, ¿no? Una posible trayectoria que me ha interesado explorar es que a diferencia de otros giros en la antropología, como el giro lingüístico, el giro simbólico, otros virajes que ha tenido la disciplina, eh, que se mantienen, además eso, ¿no? Cabe decir, a los biólogos siempre les interesó el mundo social, tratando de integrarlo, pero a los antropólogos, al menos mexicanos, siempre les rehuyeron, ¿no? A la biología, un poco por evitar incurrir en racismos, en etapismos, por evitar el darwinismo social y todas estas corrientes de la sociobiología que finalmente han sido criticadas desde la antropología. Entonces, yo creo que a diferencia de otros virajes que ha habido en la antropología, en este sí hay una integración, una, una posible genealogía que podemos trazar desde una de las cuatro escuelas de la antropología, que es la que constituye, al menos como la entendemos en la ENA, en la UNAM, México, es decir, arqueología, lingüística, antropología social y antropología biológica, o que nosotros le llamamos antropología física. Entonces, justamente creo que hay una posibilidad de integración, no de integrar en el sentido de subsumir, pero sí de entablar diálogo, de recuperar, de recuperar digamos, insumos a los cuales la misma antropología física ha llegado y retrotraerlos hacia lo social, ¿no? Porque finalmente también en antropología física hay muchísimas materias que les importa entender qué es eso de lo social, ¿no? Más allá de la medición, más allá de cierto fisicalismo, cierta forma un poco positivista, materialista de entender, pues eso, la cultura material ósea, ¿no? Lítica, etcétera.
Entonces, eh, sí creo que la etnografía multiespecie ofrece esa oportunidad de trazar esas conexiones, sobre todo a partir de la noción de evolución. Una noción de evolución, de nuevo, no la evolución adaptacionista del darwinismo social que se ha criticado, sino desde nuevas perspectivas de la evolución, por ejemplo, desde lo que se llama el evo-devo, la plasticidad fenotípica, la co-constitución causal, o sea, es decir, una forma que para que desde la antropología quede claro cuál es su relevancia, podemos entenderlo como que va más allá del adaptacionismo. ¿Qué quiere decir? Que intenta dar cuenta de interrelaciones humanas y no humanas más allá de la sobrevivencia y la reproducción. Es decir, interacciones que no tienen como motivación únicamente reproducirse o comer o la necesidad. Justamente se trata de una noción de evolución que trasciende la necesidad, ¿no? Y que da paso a la contingencia. Y esta idea de contingencia creo que es pues, de súper interés para la antropología, ¿no? Todos estos encuentros, y creo que ahí atraviesa mucho la categoría de afecto, ¿no? Que es una categoría que está ausente al menos de la ecología política y de la etnobiología. Afecto en un sentido de capacidad de afectar y ser afectado, en un sentido no solo de necesidad o de, como digo, de reproducción, de sobrevivencia, de adaptación, sino en sentidos de, eh, como dirían otros colegas, de flujos de vida, de flujos de muerte que nos permite entender, digamos, una humanidad, digamos, ampliada, ¿no? En una humanidad ampliada con, no solamente con, digamos, dentro de también cabe decir que dentro de este espectro no humano, pues han tenido privilegio, en principio, los animales, desde otras disciplinas incluso, ¿no? Que han convergido con este interés, como la geografía y los estudios críticos sobre los animales, pero también las plantas, ¿no? Con esto que se llama la plantropología también. Y también con las plantas, no solo con las plantas bonitas, y no solo el estudio de los jardines, o no solo el estudio de las plantas medicinales o de las plantas útiles, sino de las plantas así marginales de la calle que se resisten a desaparecer, ¿no? O sea que muchísimas formas en las que podemos entender cómo las plantas conforman nichos que, por más de que cierta noción de ciudad aséptica y antinatural trata de erradicar eso, finalmente esta relación con las plantas siempre nos constituye, y al menos desde el punto de vista antropológico es interesante a nivel de las ciudades ver cómo se arborizan, por ejemplo, distintas ciudades, ¿no? ¿Qué estrategias tienen los ciudadanos para conspirar con las plantas, para poder respirar con ellas y a través de ellas? Y otro aspecto, otro aspecto del espectro multiespecie que también tuvo relevancia en el contexto de la pandemia, pues tiene que ver con aquellas entidades que no se ven, pero que tienen efectos, ¿no? Esa es otra categoría, la noción de efecto o de eficacia, como por ejemplo los virus, las bacterias, ¿no? Es decir, virus que nos habitan, ¿no? Que evolucionan al mismo tiempo que coevolucionan con nosotros, ¿no? Y es justamente un cierto tipo de equilibrio lo que nos hace que no nos maten, ¿no? Y cuando hay un exceso, pues empieza a haber un desequilibrio, ¿no? Y a partir de ahí se empieza como a destapar muchísimas interacciones bacterianas que tenemos, no sé, por ejemplo, ahora en nuestros mundos urbanos contemporáneos, este auge de los fermentistas, que finalmente siempre han existido, pero bueno, ahora es hasta una práctica urbana más extendida, ¿no? Los que hacen cerveza, los que hacen queso, los que hacen kombucha, los que hacen, o sea, es decir, toda esta interrelación, ¿no? Con levaduras, con bacterias y cómo se trata de encontrar estos puntos de afecto, ¿no? Que nos permiten coexistir. Entonces, bueno, eso es parte de lo que yo entiendo por etnografía multiespecie. Creo que la noción de evolución nos permite trazar un diálogo entre etnografía multiespecie y otras áreas de la misma antropología como la antropología biológica, sin verla como esa es otra área, ¿no? Más positivista o etcétera. No caer en esos calificativos e incluso entender trabajos que ellos mismos ya han realizado, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los primates, la etnoprimatología,
¿no? Todo esto de la cultura material de los, no, de los homínidos superiores, o sea, toda esta forma de expandir lo humano hacia lo animal, ¿no? Supuestamente lo humano hacia lo animal, más bien la etnografía multiespecie nos mostraría que es algo compartido, ¿no? Más bien que justo ese antropos está gradualmente diseminado en otras especies, ¿no? Creo que eso es muy importante, incluyendo nuestras más preciadas prácticas de humanidad, como es la ritualidad, como puede ser el culto, la ritualidad o esas expresiones supuestamente superiores, ¿no? Que en algún momento sí se llegó a ver así desde ciertos evolucionismos que trataban de entender las civilizaciones como el aspecto religioso, de culto, de ritual, como ese aspecto superior, ¿no? Que ya es algo que define al humano y que pues finalmente creo que también en los animales se puede ver comportamientos vinculados a esa noción, ¿no? Y que justamente lo que tenemos que hacer es dejar de ponderarla, igual que el lenguaje, ¿no? No ponderar el lenguaje y la ritualidad como algo, eh, una marca humana por excelencia, sino más bien tratar de entenderla en su extensión, ¿no? Otra categoría, por ejemplo, sería el placer, ¿no? Los animales que sienten placer y que también es muy interesante porque no es solo para reproducirse, ¿no? Y también ahí entrarían otros temas, ¿no? También la maldad, por ejemplo, la maldad, el placer, o sea, aspectos que creo que desde la etnografía multiespecie se pueden reformular. Y ahora, ¿cómo hacerlo? Digamos, en principio se trataría de hablar de los ensamblajes, o sea, de las relaciones que tienen estos no humanos con seres humanos. Pero finalmente hay otros, digamos, académicos, sobre todo del norte global, que intentan expandir la metodología de la etnografía y creo que eso es interesante. ¿Cómo? Pues yendo más allá de las técnicas tradicionales, del cuaderno de campo, del testimonio, de pues sí, de estas, observación participante y de estos métodos clásicos, ¿no? Que siguen siendo vigentes. Lo único es que al establecerse un diálogo, en la medida en que se establece un diálogo con las ciencias naturales en general, a partir de la noción de evolución, y por ciencias naturales podemos entender no solo la biología, sino también la ecología, podemos entender también la etología o el estudio del comportamiento de los animales, la botánica y todas esas metodologías que ellos supuestamente han desarrollado, bueno, no supuestamente, más bien, que han desarrollado durante mucho tiempo y que supuestamente eran solo privilegio de ellos. Ahora justamente la etnografía trata de apoderarse no de apoderarse, de apropiarse en el buen sentido, de importar esas metodologías que pueden ser la ilustración en el caso de las plantas, hacer un uso distinto de los dispositivos audiovisuales, ¿no? Para capturar, por ejemplo, qué sucede en los lugares cuando no hay humanos, ¿no? Justamente más allá de ver animales y decir qué bonitos y pensar que solo es su instinto y la forma tradicional en la que entendemos los documentales, ¿no? Pues, es decir, porque además es un planeta compartido, es decir, las mismas retos que tiene un animal humano tienen los demás animales, ¿no? Conseguir agua, por ejemplo, ¿no? En este contexto de sequía, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eso creo que es lo que vincula, ¿no? Sobre todo ese ambiente compartido. Sin duda entran tienen cabida también todos estos relatos, ¿no? Que ha recogido la antropología, la etnobiología sobre el significado de determinadas especies animales para determinada cultura. El único problema ahí es que es como algo que es como, está, ¿cómo se dice? No subyugado, sino está como subordinado, ¿no? Es como que sí, el significado de tal animal o tal planta está subordinado a la cultura humana. Entonces aquí se trata un poco de ver también esas contingencias, ¿no? Esos aspectos no explorados de los animales que no necesariamente tienen que relacionarse con esa gran narrativa de la cultura, ¿no? Que sean un animal totémico del grupo, etcétera, etcétera. O sea, puede ser, justamente se trata de visibilizar nuevos mundos de animales que tal vez siempre han estado ahí, que no se les han prestado tanta atención o que no se les había visto, ¿no? Y tratar de entender.
¿qué es eso, no? O en el caso de las plantas igual, como a mí me encanta el ejemplo del diente de león, esa planta tan marginal y tan bonita y que tiene distintos y que se resiste a morir en los espacios urbanos y que tiene determinadas propiedades, determinados usos que algunos grupos humanos lo hacen, digamos, valga la redundancia, hacen uso de ello para, por ejemplo, como paliativo ante determinados malestares físicos, etcétera. O sea, el punto es ese, ¿no? No tienen que ser solamente estas especies emblemáticas, sino se trata de visibilizar todo ese mundo que nos habita, ¿no? El tema de bacterias y virus, con más razón, tenemos que hacer uso de este diálogo con la ciencia, ¿no? Con la ciencia, la microbiología, por ejemplo, la biología molecular, un poco establecer estos diálogos para poder empezar a ver. Y ya existe, ¿no? Sobre todo, de nuevo, en el norte global, estos textos, en el contexto de la pandemia, de antropología de las epidemias. Mucho de eso hecho sobre el tema de antropología médica, de lo cual en México sí hay trabajo, sí hay experiencia con eso, incluso los posgrados de bioética, etcétera. Pero no solo es el tema de antropología médica, la antropología de las epidemias. Va más allá de eso, tiene que ver con cómo entender esas emergencias sanitarias a nivel social, cómo, cómo psicológicamente se responde ante ellas. Digo, es algo que ya estamos más familiarizados con lo que sucedió, ¿no? Cómo este ambiente urbano, cuando urbano en el sentido de la ciudad letrada, digamos, de esta ciudad no natural, antinatural, cuando uno pasa mucho tiempo en ellos ya empieza a ser nocivo y empezamos a tener esta necesidad de escapar, ¿no? O de ir a un lugar donde haya más interrelación, más ensamblaje y donde podamos tener esta posibilidad de respirar en compañía, ¿no? En compañía de otros no humanos. La fotografía se me hace como un pequeño cortometraje donde hay primeros planos, planos generales, zooms, ¿no? Y a veces cuando, pues el plano general es justo toda la problemática general que nos interesa, los zooms cuando de repente hay un testimonio de una persona que nos parece fundamental y que es de algún modo sintomático del grupo social que tratamos de, de abordar o de trabajar con, no solo trabajar sobre, sino trabajar con, pero yo creo que justamente lo que llamamos contexto es lo que puede ser la clave para expandir hacia un retrato escrito multiespecie, porque el contexto usualmente es retratado como un escenario inerte, donde únicamente es el escenario donde opera la acción social o incluso la selección natural, es como el ambiente muerto, ¿no? Que solo tiene vida bajo determinada circunstancia humana. Entonces, justamente se trata tal vez de incorporar detonar el movimiento de esa película etnográfica escrita, no solo por la motivación humana. Evidentemente, pues eso no va a ser posible erradicarlo por completo, porque si no dejaría de ser de interés incluso para la antropología, ¿no? Nos interesan los grupos humanos, pero un poco expandir, detallar el contexto, la reflexividad, que es muy importante, la recursividad no solo del encuentro del etnógrafo, la etnógrafa con las personas, sino con el mismo ambiente. O sea, pues sí, retomar estas experiencias no sé, de fastidio, de calor, de frío, o sea, es decir, de incomodidad o comodidad, de placer, puede ser algo espectacular y que tal vez en nuestros cuadernos de campo queda como algo nada más para nosotros, porque pensamos que no sirve para el retrato etnográfico, ¿no? O sea, pensamos que eso solo lo compartes con tus amigos, tus amigas y listo, pero creo que puede tener valor en el retrato, ¿no? Y claro, eso en el dado caso que nuestro tema de alguna forma eluda por completo la presencia o la articulación con entidades más que humanas o no humanas, porque en la medida en que se articula con una, ya no solo es contexto, ya también es texto, o sea, ya también es parte sustantiva
¿no? De cómo entender eso, ¿no? O sea, un poco cuando cuestionamos las nociones de salvajes, no salvaje en el sentido antropológico, sino salvaje, ambiente salvaje, de naturaleza salvaje, eh, ¿no? Lo silvestre, o lo doméstico, o lo que es agricultura a pequeña escala o gran escala, o sea, todo eso, o sistemas agroforestales, o sea, toda esta forma de caracterizar los ambientes naturales, por así llamarle, que finalmente no son 100% naturales, siempre van a ser parte de una segunda naturaleza, o sea, justamente hay muchísima literatura, sobre todo de la arqueología, de estas modificaciones del paisaje, ¿no? Que tienen una causa antropogénica, pero que se hacen, digamos que mucho tiempo solamente fueron estudiadas como el manejo del paisaje. Pero eso del manejo del paisaje, de nuevo, coloca todo lo que entra en el paisaje como algo nomás para servir a los seres humanos. Entonces, creo que en términos de cómo sería, esas podrían ser claves para modificar, pues sí, para elaborar otro tipo de etnografías, ¿no? O sea, de elaborar etnografías multiespecie. Digo, si es que el fenómeno empírico también lo amerita, ¿no? Si es un problema totalmente humano y antropocentrista, pues lo mejor que podemos hacer es simplemente expandir el contexto de una forma un poco más vívida, ¿no? Eso es lo que opino, ¿no? Y ya eso también cambiaría mucho la tónica antropocentrista de nuestros relatos contemporáneos etnográficos. Gobierno de México.